Más temprano Meliano le ganó a Luqueño por 2-0. Pitó el árbitro, en marcha el partido. Ya juegan Cerro Porteño y Guaraní. Copa de Primera Tigo Bank por Tigo Sports. Fecha 20 del torneo clausura 2024. Prepara de vuelta el pie derecho Fariña, repetirá. Volverá a buscar el mismo sector. Cambiará esta vez. Vino más cortito en la peinada. Hasta el primero. Palo y gol. ¡Gol! Cerro Porteño. Apareció la fiera, apareció Ferfer, el goleador, aprovechando la peinada en el primer palo. Claro que cambió Fariña y sorprendió Cerro Porteño, el más sorprendido Servio. Pegó en el palo, ahí un rebote y Fernando Fernández adelanta al Ciclón que de entrada golpea. 2 minutos del primer tiempo. Walter González. Vendrá el tiro de esquina. Juan Danilo preparado para meter el centro. El envío que va cerrado. Jan que no puede. La pelota en el travesaño. Insiste Walter. Hay un rebote. ¿Qué piden los de Guaraní? Piden mano. Está sentido Jan Fernández. La pelota pegó en el travesaño. Cae por el costado derecho. Ya picó Benítez y lo vio Juan Danilo. Y la levantó y corre Benítez. El cruce de Ronaldo. Que bien escapó Benítez. Y puede estar de empate. Benítez al medio. El remate de Walter. Llegó Céspedes. Sigue Céspedes. Media vuelta. ¡Gol! ¡Gol! Y el futbolista que estaba creciendo y que le había cambiado la cara al aborigen en los últimos minutos, Víctor Céspedes, es el que define dentro del área. Ahí estaba la pelota dentro del cuadro. Y entonces yo daré la media vuelta y me iré con el gol. Cuando muera la noche, decía Céspedes, igualó Guaraní. Esto está 1-1. Habíamos marcado que había crecido Guaraní por este señor, el autor del gol. López, sigue Mario. Benítez abre para Román. Román que levanta de derecha. No llegó Walter González por muy poco. Si calzaba un poco más, un talle más. Escapa bien Jiménez. Vino para el chico de Acosta, devolución para Jiménez. Jiménez que va, Jiménez ganó, descargó. Da Costa por arriba del travesaño. Llegó Cerro a fondo, jugada clara de gol. No acertó el arco Chico da Costa de la Copa Paraguay el miércoles y el sábado con la final de la Copa Sudamericana. Tiene el segundo Benítez. Jan. Benítez va de vuelta, le quedó Pereira, amagó Pereira, tiró a colocar. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, lo hizo Alan Pereira y lo festeja como un toro, con todas las ganas, con toda la fuerza. Eran cambios ofensivos de ambos lados. La sensación era que algún gol más íbamos a tener en el segundo tiempo y no tardó en llegar y fue para el aborigen. Jugada de Benítez, tapada de Jan, definición de Alan Pereira. Guaraní lo da vuelta, lo perdía 1-0, ahora lo gana por 2-1 en el Defensores del Chaco. Qué visión y qué panorámica la de Nicolás Barrientos, porque esa jugada nace en el sector izquierdo, toma la pelota y levanta la cabeza. Vino el envío, pasa por encima de la cabeza de Churín, le va quedando a Morel al arco. ¿Y esto es córner o es saque de meta? Saque de meta, dice el asistente. Y el árbitro dice... ¿Apuntó al medio? El árbitro dio saque de arco, el asistente dio córner. Saque de puerta. Se mantiene. Lo dio vuelta con los goles de Víctor Céspedes a los 15 y Alan Pereira a los 15 del segundo tiempo también. Y ya es triunfo, ya es victoria de Guaraní, que le ganó a Cerro Porteño por 2-1 en el Defensores del Chaco.